Bueno, ¿cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué Bienvenido, tal? ¿Cómo te va? bienvenido. Eh, te pido por favor que te presentes y que le cuentes a la gente quién sos. Eh, desde, estuve contando desde dónde estás hablando, pero bueno, cómo lo están viviendo allá en tu localidad, en tu provincia, y qué es lo que hacen ustedes, contanos. Bueno, te cuento, bueno, ya me presentaste, soy Ariel. Hoy estoy ocupando un puesto en el gremio como secretario adjunto de una junta interna de delegados, porque trabajamos en una empresa carbonífera que es la única en el país que tiene su medio de producción en una localidad, tiene su medio de transporte propio que es un ferrocarril y tiene el medio de comercialización al mundo que es un puerto. Es la única empresa que cuenta con estas tres cosas a la vez. Y por eso mismo también es que por ahí tenemos un poco de desorganización, por así decirlo, en Río Turbio, que está a 300 kilómetros de donde estoy yo ahora, que es Río Gallegos, y por eso, por ejemplo, nosotros de delegados y en Río Turbio tenemos una seccional, sin embargo respondemos todos de manera directa o indirecta a lo que es el Consejo Directivo Nacional de ATE. Léate. Y sí, Sí, y básicamente, digamos, la empresa es una empresa carbonífera. Se extrae el carbón en Río Turbio, se traslada hacia acá hasta Río Gallegos por tren y nosotros nos encargamos de cargar buques para su venta, pero es algo que estamos tratando de que cambie, de que ese negocio cambie. cómo lo piensan a ese cambio. Yo, antes de hablar con vos, hacía referencia a todos los conflictos que tuvieron hace un tiempo en la gestión anterior y pensaba, y justo también vino el tema de la pandemia. ¿Cómo está todo este tiempo? Bueno, sí, como bien vos lo marcás, venimos de conflictos, en realidad en esta empresa venimos de conflictos prácticamente desde su creación. En realidad no desde su creación, sino desde la época de los militares, ya que si hacemos memoria, es decir, los que introducen dentro de la Argentina son los militares con el golpe tanto del 76, pero sí, principalmente con el del 76, en el que introducen este sistema en el que buscan la eliminación del Estado. Eh, Esto, bueno, se hace mella durante los años 80. Por favor, retomemos lo que estabas contando. Sí, históricamente, es decir, esta es una empresa Sí, del Estado. sí, Durante la última dictadura militar, obviamente todo lo que era del Estado se trató de, de disipar, es decir, sí, es lo que hacen los gobiernos liberales, sí, es tratar de eliminar todo lo que es el Estado. Esta situación la dejó mal parada la empresa durante los años 80, en la sí. que lamentablemente se incursionó en un camino de la desorganización administrativa y empresarial, generando que en los años 90 no haya excusas para una privatización. Es decir, vos sos una empresa que no es rentable, que no produce y que no le genera prácticamente nada al Estado, entonces con esa premisa fue que se concesionó en ese momento, durante los 90, donde Sergio Taselli, ¿cómo es que se llama?, tuvo la posibilidad de unidades, que son las de 28, hubo una pelea muy grande en la que se logró expulsar a ese concesionario y volver a ser parte del Estado. Lamentablemente, las consecuencias de todo el desguace que se realizó durante los 90, eh, sobre todo en este ámbito que era el de seguridad, generó un incendio dentro de la mina en el que murieron lamentablemente 14 personas y donde hubo accidentes aislados con amputaciones, con muertes también, que por ahí, digamos, resuenan mucho menos porque la trascendencia de 14 personas muertas es mucho más que la de una aislada, ¿no? Pero eh, hay muchas muertes dentro de la mina, hay muchas amputaciones. Tengo compañeros que han perdido piernas, que han perdido dedos, que han perdido parte de un brazo. Es un laboreo muy duro el de interior de mina y que lamentablemente incluso durante la gestión previa al macrismo, si bien se hizo hincapié en adquirir maquinaria y en adquirir tecnología, no se hizo el hincapié necesario en el reordenamiento de la empresa y en las capacitaciones en cuanto a las medidas de seguridad.
Ah, Obviamente, el macrismo ahondó mucho más en esto, tratando de aumentar índices de producción, y esto es sencillo, es decir, la ecuación es fácil. Si vos estás trabajando a un determinado ritmo y querés trabajar al doble, pero sin capacitar a la gente, sin aumentar de gente que está trabajando, terminan pasando cosas malas. y sí. Bueno, y eso era lo que estaban buscando, es decir, ellos lo que estuvo buscando el macrismo durante todo este tiempo fue básicamente eso, es decir, tratar de decir, bueno, vamos a vender, vamos a sacar, pero no nos importa nada el trabajador. Al mismo tiempo que se desguazaba la empresa, en el que no se invirtió absolutamente nada, pese a haber tenido una partida extrapresupuestaria que quedó fijada a fines del año 2015 en 3.000 millones, si no me equivoco, en ese momento eran 3.000 millones de pesos, que significaban algo así como 400 millones de dólares, si no me equivoco, o 300 y pico de millones de dólares a como estaba el cambio en ese año, y que de eso no se utilizó, pero un solo peso. Entonces, esta empresa no solamente no utilizó esa plata durante el año 2016, sino que progresivamente se redujeron las partidas presupuestarias para la empresa, generando que la empresa caiga ¿cómo es que se llama? En un default. Es decir, y acá nosotros durante el año 2018 tuvimos 500 despidos, más las extorsiones que se le realizaban a los compañeros, en los que se les decía, muchachos, esto lo te echamos o te tomas el retiro voluntario. Si te echamos te damos 12 sueldos, si te tomas el retiro voluntario te damos 20. Con eso extorsionaban a los compañeros para que se vayan, disminuyendo la planta de la empresa, de lo que eran casi 3.000 empleados, a hacer 2.000 o más de 2.000, que es actualmente lo que somos hoy. Entonces, Sí. digamos, y bueno, y para finalizar, digamos, lo que buscaba hacer Zeidan y toda su matufia era reducir y tercerizarla, como yo te contaba hoy, que teníamos la extracción del mineral en Río Turbio, el transporte y el puerto. Bueno, ellos lo que querían hacer era que ICRT pasara a ser exclusivamente la extracción del mineral, tercerizando todo lo que son los procesos aledaños a la extracción del carbón. Ustedes pedían, si mal no recuerdo, pedían que se reactive el puerto, que la verdad que es muy importante. Y pienso, ¿cómo lo ven ahora en este contexto de pandemia? ¿Qué es lo que, cómo lo viven al tema y cómo lo piensan post pandemia? Porque me imagino que todavía están esperando esa reactivación, que sería súper importante. Hablo de una reactivación seria y al nivel de la proporción de lo que ustedes pueden producir y lo que ustedes realmente pueden elaborar como trabajadores. Bueno, ahí es donde pasa la segunda parte, que es cuando yo te contaba del tema del cambio de negocio. Es decir, el negocio histórico de ICRT era la venta del carbón, y desde los años planteando el tema de la construcción de la superusina para darle valor agregado al carbón. Como para que te des una idea, para llevarlo a números simples, ¿no? Estos no van a ser los números exactos, pero extraer una tonelada de carbón cuesta algo así como $4, y si uno lo pone en el puerto y lo vende, y una tonelada de carbón quemada en una mega usina se va algo así como $14. Entonces, el negocio de la empresa y lo que volvería sustentable a la empresa, que de paso es una empresa de todos los argentinos, y que sería bueno que influya en la vida de todos los argentinos generando energía, que para eso está casi finalizado uno de los módulos de la superusina, que se encuentra todavía por concretar su construcción, pero por suerte se dio un paso adelante en ese sentido ahora con la llegada de Aníbal Fernández, en la que esa mega usina está en manos de ICRT. Es decir, esa mega usina antes estaba en manos del Ministerio de Energía y ICRT. Por lo que ahí está cambiando el paradigma. Y nuestra idea con respecto a los negocios que tendría que enmarcar
la nueva ICRT tendría que ser no solamente de extracción y venta de carbón, sino que tendría que ser de extracción de la generación de energía a través de ese carbón en la mega usina. Claro. En ese caso uno dice, bueno, ¿para qué querés el puerto? Bueno, el puerto, hoy brindar, por ejemplo, servicios a un puerto en el que se van buques petroleros, en el que tenemos un buque petrolero prácticamente una vez por semana, implica brindarle servicios como agua potable, energía, servicios de seguridad, servicios de alimentos, es decir, todos esos servicios Claro. se brindan a través del puerto. Hoy, bueno, digamos, con Ceidán todo eso se perdió porque firmó un contrato con petrolera que es CGC, en la que le brindó prácticamente el dominio y el usufructo del puerto, haciendo perderle al Estado algo así como, no, mira, las cifras varían según la cotización del dólar y según el porte del barco y de los servicios que requiera. Pero hoy, por ejemplo, cerca de 30 millones de pesos por semana en base a que lleguen 1 o 2 buques en esa semana. Por lo tanto, vos imaginate que podríamos tener eso. Crear una mega usina generaría una fuente de energía muy grande por la cual se podría iniciar un polo industrial acá en la provincia, generando más puestos de trabajo. Claro. Teniendo un puerto, se puede readecuar ese puerto para la descarga, incluso para ese polo industrial. Es decir, que a partir de la energía, la posibilidad, de decirlo, aumentaría de manera exponencial. Sin embargo, bueno, la pandemia ha frenado mucho, hay muchos cambios que son necesarios hacer, como yo te contaba, el tema de las capacitaciones, el tema de seguridad. Nosotros, por ejemplo, durante la etapa macrista de acá de la empresa, se han cargado buques sin tener protocolos, por ejemplo, de evacuación de un muelle, por lo tanto, es decir, hemos estado expuestos a riesgos increíbles que se han hecho las denuncias en su momento ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y que durante la etapa macrista obviamente no se dio. Por lo tanto, nosotros lo que queremos ahora, por lo menos desde el gremio, es buscar este tipo de soluciones y este tipo de reordenamiento que son necesarios para mejorar nosotros como trabajadores y la empresa principalmente, para que pueda aportar al país, ya sea con recaudación o sea con energía, porque es más que importante para todos nosotros poder darle valor a lo que son las empresas del Estado, que no solamente uno las tiene que analizar como entrada o salida de plata, sino todo lo que generan alrededor. Hoy en Río Turbio habrá 1.700 empleados de ICRT. Esos 1.700 empleados tienen hijos, por lo tanto esos hijos van a la escuela, entonces vos tenés laburo de los docentes, construyen casas, por lo tanto se mueve plata desde los corralones, albañiles y de todos los negocios que se forman alrededor de una empresa, de una. Y hoy nosotros sabemos que, por ejemplo, Río Turbio, sin ICRT, se convertirían 2 localidades como Río Turbio y 28 de noviembre, que entre las dos hoy estarán abarcando casi 40.000 personas, se convertirían en la nada misma. Por lo tanto, es decir, las empresas del Estado, sobre todo en lugares acá como en el sur, como en Santa Cruz, donde no hay, por cuestiones logísticas, ¿no es cierto?, donde no hay muchas posibilidades de absolutamente nada, salvo cuestiones energéticas, es más que importante tener una y de bandera, y tan importante como es la de la generación de energía, que tanta falta hace a la región y al país. COVID-19, algo a ustedes que por ahí también habrá, me imagino. El resto, ¿se encuentran trabajando normalmente o con qué protocolos o no están trabajando? ¿Cómo lo están manejando? No, hoy lamentablemente tenemos que la producción está trunca por una cuestión de protocolos, porque vos,
a ver, como para que alguien se dé una idea, vos imaginate que te tenés que meter una montaña para poder trabajar en interior de mina. Para meterte a esa montaña, entras en producir, necesitas 17 personas que estén constantemente en un frente para que pueda marchar, más todos los demás que tienen que estar abocados a distintas tareas. Hoy es imposible por la cantidad de... Vos tendrías que, por ejemplo, que te des una idea, por turno entran 5 colectivos en su completa capacidad para que pueda la empresa en un turno. Porque tendría que haber 10 colectivos que todavía no los quedaron rotos. Siria macrista que yo te contaba antes. Sí. Entonces, con el material que tenemos hoy es imposible producir. Se han realizado inversiones para mejorar esto, pero bueno, con el tema de las licitaciones y todo lo demás, van a tardar en llegar. Yo sé que hay algunos que ya están comprados y que están en Buenos Aires, pero faltaría que lleguen acá, que se hagan las homologaciones, que se hagan las certificaciones de seguridad, porque para entrar un colectivo a interior de mina no puede entrar cualquier colectivo, tiene que tener determinadas especificaciones que no son comunes a cualquier otro trabajo, porque vos imaginate que ese vehículo tiene que entrar bajo tierra y a lugares donde vos tenés riesgo de derrumbe. Claro. Por lo tanto, esas cosas por ahí tardan un poquito en suceder. Y bueno, y lamentablemente hemos tenido un rebrote muy grande de casos de COVID-19 acá en Santa Cruz, donde de no tener casi casos, donde había, no sé, creo que si había 3 o 4 casos era mucho, pasamos a tener 200 casos por semana. Y vos imagínate en una ciudad como Río Gallegos, tener 100 casos por semana, son 400 personas para una población de 100.000 aproximadamente. Claro. Entonces tenemos un alto grado de contagiosidad acá en la ciudad. Y bueno, Río Turbio, si bien está ahí, ¿cómo es que se llama? Para que te dé una idea, la mina está ubicada entre 2 localidades, donde una de las localidades ha cerrado fronteras y donde, por ejemplo, no pueden salir sus habitantes del perímetro de la ciudad. Sí. Por lo tanto, la empresa solamente tiene abocadas hoy a tareas esenciales para el mantenimiento de la mina y no para la producción. Claro. Además que pensaba yo en el riesgo que correrían, porque ustedes por ahí, los que no son de la localidad, también tienen mucho tiempo en horario de viaje, que también los... Sí, bueno, por ejemplo, nosotros que decimos trabajamos en Río Gallegos, en realidad trabajamos en el puerto Punta Loyola, que está algo así como 40 kilómetros del centro de la ciudad. Lo que implica que vos tenés que ir a un colectivo y donde tenés... porque tenés que hacer un recorrido que se llama, no podés atravesar, tenés que hacer toda una circunvalación, generando que vos tardés algo así como 40 minutos en llegar hasta Punta Loyola. Así que son 10 horas que vos tenés que estar fuera de tu casa. Lamentablemente los sectores, hay distintos sectores dentro de Punta Loyola, y el resguardo para los trabajadores, digamos, son todos trailers, y los trailers son todos chicos, en donde no hay manera de respetar el distanciamiento. Por lo tanto, hoy a Punta Loyola lo único que se está yendo es a verificar de que no haya robos o de que las instalaciones estén de manera correcta, hacer muy de vez en cuando algún tipo de mantenimiento. Pero ahora, el tema del rebrote que hubo de casos, hoy las actividades están suspendidas al mínimo, donde funcionan solamente algunas áreas administrativas y con turno y pedido por teléfono. Digamos, creemos que en eso se está acertando, y hay que priorizar la salud por sobre todo. Algo más que agradecida, que sepas también que siempre van a estar abiertas las puertas para difundir lo que necesiten. Cuando fue el tema de ustedes que venían a Buenos Aires, traté de acompañar
todas las posibilidades que tenía y bueno, siempre hacerlo, que nuestro sur es importante y todo lo que se produce en él. Y bueno, también enviar en vos un abrazo a todos los trabajadores. Cuando hoy contabas la importancia de lo estatal, me identifica mucho. Yo fui hija de un empleado del Estado, de lo que hoy es AISA. En el momento que trabajaba mi papá era obras sanitarias, así que imagínate, pasó por todas las gestiones, después Aguas Argentinas, después vino la privatización cuando le entregaron a los franceses, estuvo en todas. Y bueno, se pudo jubilar, pero sé todo lo que genera ser hija de un trabajador del Estado. En el tiempo que yo era muy chiquita, cuando era obras sanitarias, era realmente muy bueno ese gremio. Recibimos servicios en ese tiempo de lo que era poder a la hotelería, lo que fue su obra social, médicos, dentistas, y después cambió todo y terminó, te estabas contando, cuando mi papá se jubiló, su obra social era pésima y fue una pena porque vivió todas esas etapas y me encanta poder hablar con los trabajadores del Estado, así que muchas gracias. No, por favor, bueno, y ahí para agregar, lo único que podría agregar es que por ahí a los que escuchan, cuando dicen no, porque esta empresa que no genera absolutamente nada y que genera pérdida, yo creo que siempre es bueno analizar todo el contexto de una empresa, todo lo que hace una empresa del Estado, ¿no? Y también tratar de generar en cada uno de nosotros un sentimiento de pertenencia y saber que lo que estamos haciendo es para el Estado y que el Estado somos todos y que si el Estado está bien, vamos a estar bien o vamos a poder estar un poco mejor todos. Por eso creo que desde ATE esa línea tiene que empezar a bajarse. Creo también que como trabajadores tenemos que, a la vez que defendemos nuestros derechos, tenemos que también aprender a respetar nuestras obligaciones, exigir cada vez como el hecho de haber estado durante tanto tiempo en una empresa en la que la desidia y en la que las amenazas de cierre y demás están siempre a la vuelta de la esquina, muchas veces ver cómo eso afecta de mala manera a los trabajadores que buscan o que piensan pura y exclusivamente en los próximos 10 días o en el próximo fin de mes y no miramos a 20 años y decir jubilémonos acá, dejémosle algo a nuestros hijos para que si no pueden ser mejores que nosotros, al menos que sean como nosotros, y por ahí tratar de elevar el techo en cuanto a eso, en cuanto a la capacitación, hacer cada vez mejores en profesionalizar los puestos de trabajo, y no me refiero con profesionalizar a tener que ser un ingeniero, me refiero a abocarnos a nuestras tareas, a mejorar como trabajadores para poder defender que, por ejemplo, hoy son las únicas que como es que se llama, que no han dejado en banda a los laburantes. Así es. Porque muchos de los que hablan y que ensalzan al privado, como que esto, como que el privado no gana tanto como quiere, a los que va a los trabajadores, porque a ellos les baja el sueldo, se los paga, o vendiendo los elementos de laburo de los trabajadores. Por eso creo que es muy importante rescatar y realzar el sentimiento de pertenencia de los empleados, sobre todo, para con lo que es el trabajo que brinda el Estado. Bueno, Ariel, muchísimas gracias, ha sido un gusto. No, por favor, muchas gracias a vos por darnos la posibilidad de difundir nuestras realidades. Bueno.